Feliz sábado, queridos hermanos, amigos, visitas en este lugar y también todos los que nos ven a través de las redes sociales. Que Dios les bendiga mucho y en esta mañana les quiero contar unas experiencias y relacionarlas con la palabra de Dios y con las profecías. Y les quiero contar un poquito acerca de unos eventos y unas experiencias que hicimos con mi hermano hace unas 2 semanas atrás. Porque fuimos al país del norte, fuimos a los Estados Unidos, a lo que algunos llaman al imperio. Fuimos justamente al centro de poder, a Washington, porque hemos sido invitados para dar una conferencia de 9 temas acerca de las profecías de Daniel y del Apocalipsis. Fuimos invitados por la Iglesia Adventista Libre de Washington. Muy interesante. Yo ya había tenido un buen contacto con la Iglesia Adventista Libre, fue en el Perú, cuando me invitaron a un congreso a compartir las profecías. Así que yo también, una vez más, fui invitado y con mucha alegría pude compartir las profecías de Daniel y del Apocalipsis, revelaciones, y ustedes también lo pueden encontrar en el internet, en mi canal del YouTube, Navegando Profecía. Hemos hablado acerca de Daniel 2, Daniel 7, Daniel 11. Hemos hablado de Apocalipsis 17. Hemos revelado la historia y gracias al fundamento profético y bíblico. Fue algo muy hermoso. Cuando llegamos ahí a la Iglesia Adventista Libre Querigma del pastor Andrew Down Smith, que llegando después de un viaje muy cansador al hotel. El viaje de aquí a allá es bastante cansador. Llegamos y estábamos tan felices de llegar finalmente al hotel. Y cuando estábamos en el lobby para hacer el check-in, entró un hombre homeless, un hombre sin techo, un hombre que vive en la calle. Y él entró y en esa zona de Washington hay muchos que son homeless. Es un problema en la sociedad. Él entró y nos vio y pidió limosna. Y nosotros buscamos y habíamos encontrado $1 porque habíamos hecho cambiar un poquito, le dimos, pero él no estaba conforme. Él quería más. Y rogaba y pedía más. Y yo en ese momento solo había tenido ese $1 en mi billetera y le explicamos que lamentablemente no le podemos dar más. Y él seguía insistiendo y se volvió agresivo. No sabíamos qué hacer. La señora del lobby estaba pensando llamar seguridad. Se volvió más y más agresivo y de repente comenzó a gritar y entró a la tiendita del hotel, robó algo y salió corriendo, escupiendo y maldiciendo. Era terrible experiencia. Y entonces pensábamos, esa fue nuestra primera experiencia, ojalá no nos esté esperando afuera. Ya era la tarde, así que fuimos a descansar. Al día siguiente por la mañana, después del desayuno, salimos del hotel y adivinen a quién encontramos. Al mismo Señor, estaba esperándonos afuera. Y directamente vino a nosotros. Y nosotros un poco asustados y pensamos cómo vamos a reaccionar, porque no sabíamos si era muy peligroso. Y le sonreímos y entramos en conversación. What's your name? ¿Cómo te llamas? Y dijo, James, soy James. Muy bien, y comenzamos a hablar un poquito y comenzó a pedir dinero otra vez. Para aquel entonces habíamos conseguido un poquito allá en el cuarto que habíamos tenido y le dimos unos $3 o $4 más porque él quería comprar una hamburguesa. Así que le dimos y se alegró muchísimo. Parece que estaba un poquito su mente trastornada por la calle, por las drogas, los vicios, cosas así. Y entonces se subió en su bicicleta y comenzó a dar vueltas y alegrarse, a gritar, por ahí se fue. Entonces pensábamos nosotros, quizás ahora va a estar cada día ahí en la puerta del hotel
Pero pasó que comenzó la campaña evangelística y ya no lo volvimos a ver. Pasaron 1 día, 2 días, 3 días. Pasó 1 semana y no lo volvimos a ver. Cuando estaba por terminar la campaña evangelística, el último día, sábado, salimos del hotel con la Biblia, así con traje, vestido para ir a la iglesia y estaba delante de nosotros otra vez. Y entonces vino hacia nosotros. Y nosotros hemos actuado primero y le dijimos, "Hello James, how are you?" Y él se quedó muy sorprendido. "You know my name? ¿Ustedes saben mi nombre?" Porque nunca nos hemos olvidado, ¿no? Y le dijimos, "Jamás vamos a olvidar tu nombre", por la experiencia que tuvimos, ¿no? Entonces él estaba ahí y quería comenzar a pedir dinero para su hamburguesa. Y nosotros estábamos ya buscando dinero para darle cuando él vio mi Biblia y dijo, "You have a Bible, tienes una Biblia, ¿tú crees en Dios?" "Sí", digo, "estamos yendo a predicar." Y dijo, "Ora por mí, por favor, oren por mí." Y nos abrazó a los dos, al Eduardo y a mí, y nosotros le abrazamos a media avenida en Washington y comenzamos a orar por James. "Dios, ayuda a James, bendice a James. Resuelve su vida, sácalo de los vicios, bendícelo." Y así estamos orando por James y él nos abrazaba y nos apretaba muy fuerte así los dos. Y nosotros, él también. Y luego tuvimos que despedirnos. El taxi ya estaba esperando. Y entramos y él se quedó ahí feliz. Y nunca más volvimos a ver a James. Así que qué curioso es a veces la vida, ¿no? Como Dios guía las cosas. Y durante la semana que estábamos predicando ahí en la iglesia, hemos enfocado temas proféticos muy profundos. Daniel, Apocalipsis, los engaños del falso profeta, porque estábamos en ese momento en los Estados Unidos de América, que la profecía de Apocalipsis 13 describe que es la superpotencia mundial del fin, que entra en alianza con el Vaticano y que luego crea como una imagen del Vaticano, se asemeja finalmente y luego caminan en alianza para la imposición de la marca de la autoridad de la bestia, que es el día domingo, que se viene al mundo esas leyes religiosas y que traerán una gran tribulación a la tierra. Entonces estábamos en esa nación profética que la Biblia también describe como el falso profeta. ¿Y saben por qué el falso profeta? Porque el cristianismo ex protestante y luego evangélico cristiano se alejó de las sanas interpretaciones proféticas historicistas y se fue hacia un futurismo. Y hoy en día predican full falsa profecía, que la profecía está en relación a los eventos de Israel, de Jerusalén, tercer templo, que un malvado anticristo aparecerá en el futuro y reinará durante 7 años y luego en el tercer templo van a cesar con el sacrificio que habrán reinaugurado y luego impondrán la marca de la bestia, etcétera, que es un microchip y habrá tiranía global, pero nosotros como iglesia ya estaremos arrebatados, raptados secretamente. Todo ese conjunto de enseñanzas que hoy en día se predica en las iglesias cristianas, que son todas falsa profecía. Por eso ese sistema se llama el falso profeta, porque se dedica a distorsionar, tergiversar, cambiar, manipular las profecías bíblicas. Nosotros, gracias a Dios, tenemos unas interpretaciones muy sanas, proféticamente hablando, muy concretas, con la confirmación de la historia, sin contradicciones. Realmente Dios nos bendijo como iglesia adventista del séptimo día con una pureza en lo que es la interpretación profética. Entonces, tenemos una gran tarea para realizar al proclamar el mensaje de los 3 ángeles para que todo el mundo pueda conocer. Y también durante esa semana expliqué los errores de las falsas interpretaciones proféticas del mundo cristiano hoy en día popular.
y desenmascaré esos engaños con la palabra de Dios, con las profecías, con la Biblia. Así que eso está en el internet si alguien lo quiere ver. Entonces estábamos ahí en el país de la bestia, la segunda bestia de Apocalipsis 13. Aquella que surgió de la tierra, aquella que comenzó como un cordero con los dos cuernos. ¿Recuerdan Apocalipsis 13? Libertad religiosa y civil, porque cuando se levantó esa nación como un cordero, símbolo de Cristo. Primera nación cristiana que se fundó en la historia mundial desde sus orígenes. Así fue descrito en la profecía, con sus dos cuernos, porque cuando ellos dijeron, los pioneros de los Estados Unidos, nosotros queremos ser libres, no queremos que haya persecución en estas tierras, queremos libertad religiosa, queremos separación de iglesia y Estado, no queremos que corra la sangre como corrió en Europa durante la Edad Media, durante siglos por las persecuciones, porque no había libertad religiosa. Así se levantaron los Estados Unidos para llegar a ser la superpotencia mundial. Ellos dijeron, queremos una nación sin rey y sin papa. En otras palabras, queremos una nación, una democracia, donde no haya un rey, un monarca que nos diga qué hacer, y tampoco queremos un papa, un líder religioso que nos diga qué creer. Así se levantaron los Estados Unidos, y cuando se fundaron y comenzaron en 1767, en aquel entonces eran 13 estados. Y ellos, cuando proclamaron su constitución con libertad religiosa y separación de iglesia y Estado, los Estados Unidos tenían una población para aquel entonces del 99% protestante y 1% católico. Así fue en 1776, cuando inició. ¡Qué interesante! ¿Y cómo ha cambiado el escenario en esos 200 y algo años? Así que estábamos ahí y ustedes van a ver algunas imágenes, algunas ilustraciones que les voy a mostrar, las fotografías que hemos sacado. Y estamos aquí y al fondo vimos el Capitolio. Y el Capitolio, un lugar que se asemeja a el Vaticano. Si ustedes ven el Capitolio, es casi idéntico al Vaticano. Entonces estábamos ahí y vimos también el obelisco. El obelisco está muy cerca del Capitolio. Y el obelisco también igual como frente al Vaticano. Porque hay también el centro de poder de Roma y aquí el centro de poder de Estados Unidos. Un obelisco, ¿qué significa? ¿De dónde lo han traído? Bien, el de Roma lo han traído de Egipto, que era un símbolo de adoración al sol. Y el obelisco tradicionalmente es un símbolo de fertilidad y también de adoración al sol. Y qué interesante que si tú pones lado a lado el Capitolio y el Vaticano, casi no puedes saber cuál es cuál. Puedes confundir. Porque Estados Unidos llegó a ser la imagen de la bestia. Y también con su obelisco en su centro de poder, porque a pocos metros del obelisco está la Casa Blanca. Todo está ahí lado a lado. Y aquí estaba un hombre predicando la palabra de Dios muy cerca de la Casa Blanca. Y era justo la época de las elecciones cuando fuimos. Porque las elecciones en Estados Unidos fue el 5 de noviembre. Y nuestra conferencia abarcaba también ese lapso desde antes del 5 y después del 5. Así que curiosamente estábamos ahí en medio de las elecciones de los Estados Unidos para ver quién sería el siguiente presidente de esa nación profética que juega un rol tan importante dentro de la triple constelación babilónica del fin. Porque Apocalipsis 16 nos revela los 3 actores que conforman la triple alianza babilónica del fin. Bestia, falso profeta, es decir, el Vaticano, Estados Unidos, catolicismo, protestantismo apóstata, y el dragón, paganismo global,
que, como yo lo entiendo, está conformado en las Naciones Unidas. Entonces, estábamos ahí y caminábamos cerca de la Casa Blanca. No se podía uno acercar mucho por la seguridad que hubo. Y ahí este hombre estaba ahí predicando acerca de Juan 3:16. Muy interesante darse cuenta el espíritu religioso que hubo en la nación. Entonces, en Estados Unidos, finalmente fue elegido Donald Trump. Nosotros conocemos. Y mucha gente que lo eligió, lo ve a él como el salvador de los Estados Unidos. Lo están poniendo como en una posición casi religiosa. Y cuando hubo el atentado contra su vida y apenas se salvó milagrosamente de la bala, ellos lo ven como una intervención divina que Dios permitió que él viva para dirigir la nación. Ahora, él llegó a ser el nuevo presidente y en el 20 de enero va a comenzar a guiar la nación de los Estados Unidos una vez más. Muy interesante. Ahora, sin importar quién llega a ser el presidente, la profecía nos habla de una potencia, de una nación. La segunda de Apocalipsis 13, la que subió de la tierra como un cordero con esas libertades civiles y religiosas, pero dice la profecía que al final hablará como ¿quién? Como el dragón. Y el dragón en la profecía es símbolo, por un lado, del diablo, pero también es un símbolo de Roma, como hemos visto en Apocalipsis 12. Porque el diablo trabaja a través de instituciones, de imperios, de religiones, de personas. Entonces, no sabemos el destino inmediato de la nación. Lo que sí sabemos es el destino final de la nación. Y ese destino es que finalmente Roma toma control espiritual de la nación y hace que los Estados Unidos impongan la marca de su autoridad romana, papal, de haber cambiado la ley de Dios, de haber podido cambiar los 10 mandamientos de sábado a domingo. Entonces, estábamos ahí caminando por Washington y vimos cómo se realizan los famosos fake news, las noticias falsas. ¿Escucharon hablar de las noticias falsas? Nosotros vimos en vivo y directo cómo se producía una noticia falsa. Estamos caminando por Washington y ustedes ven aquí en esta ilustración un edificio y ahí abajo había una tienda y esa tienda tenía como madera tapando los vidrios. Nosotros hemos caminado durante esos 10 días que estuvimos ahí, casi todos los días por Washington para conocer. Fuimos a museos, a diferentes lugares. Y en toda la ciudad, al caminar muchísimos kilómetros, muchas cuadras, vimos solo en 2 lugares que alguien, por temor a posibles situaciones de vandalismo por las elecciones, haya puesto una madera delante de su tienda. Si habría algún problema, entonces ellos protegían sus vidrios. En 2 lugares, es decir, tú tenías que caminar muchas cuadras hasta ver en una esquinita una cosa así. ¿Y qué vimos ahí? Justo frente a esta madera que están viendo en la imagen, había un equipo de periodistas con cámaras de una red internacional, sobre todo de Europa, que estaba ahí haciendo una entrevista, mostrando detrás de ellos esta madera con las bolsas de arena, como diciendo más o menos, Washington D.C. está en temor por las elecciones, más o menos en ese estilo. Miren cómo han protegido todas sus tiendas porque piensan que si Trump ganaría entonces, o si perdería, entonces podría haber aquí terribles situaciones de violencia y todo. Entonces, el fake news, es decir, las noticias falsas, son de que la gente que ha visto esa cosa en Europa solo ha visto los periodistas con un enfoque pequeño de la cámara y unas cuantas maderas y se les ha metido en la cabeza de que pues toda la ciudad debe estar así, de la misma manera.
Cuando no fue así, eso no fue representativo. Y así manipulan la mente de la gente por los medios de comunicación. Hay que tener mucho cuidado cuando uno ve o escucha algo, porque puede ser manipulativo. Qué interesante. Caminamos entonces cerca del obelisco y cerca de donde estaba también el Congreso y la Casa Blanca. Hay un lugar que hace memoria de la Segunda Guerra Mundial. Un lugar muy impresionante, digno de visitar, donde hay este lugar y hay una letra. Y yo les voy a mostrar lo que decía en esta letra en varias imágenes. Aquí dice, los americanos vinieron, dice, es alrededor en círculo de este memorial está escrito esto. Los americanos vinieron para liberar, dice aquí, sigue diciendo, no para conquistar. Sigue diciendo, ellos vinieron para restaurar libertad y finalmente, y para terminar con la tiranía. Qué interesante, eso es el espíritu de la nación. Ellos se ven más o menos como con este rol en el mundo, de traer libertad, de terminar con la tiranía, de no conquistar sino liberar. Muy interesante. Pero ¿qué está pasando con esa nación? ¿Qué es lo que la profecía nos dice? Porque su desarrollo de cordero a dragón se manifiesta en sus actitudes, que por fuera es un cordero y por dentro un dragón o un lobo feroz. En otras palabras, se camufla con un manto de cristiandad y uno dice, qué bonito, qué bueno, qué inofensivo. Pero sabemos su actuar en la historia, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, con muchas conquistas e invasiones y acciones bélicas. Su carácter está cambiando, ya no es el mismo. Y entonces seguimos caminando y vimos que muy cerca de ahí había un lugar para orar, donde dice una oración para la nación. A prayer for the nation. Y nos pareció muy hermoso, fuimos ahí. Y yo me paré ahí en el centro también y hice también mi oración por la nación de los Estados Unidos, pidiendo a Dios que aún mantengan esa nación separación de iglesia y Estado, que aún mantengan esa nación libertad religiosa y civil, que aún mantengan esa nación, que aún no colapse hacia el dragón, que aún no comience a hablar como el dragón, para que aún tengamos más tiempo para prepararnos. Porque Cristo viene pronto, pero antes que venga Jesucristo viene la tribulación, la persecución, el problema de la marca de la bestia. Y se va a comenzar allá, en Estados Unidos, en Washington, en la legislación, ahí va a comenzar. En el Capitolio, en la Casa Blanca, frente al obelisco de la adoración al sol. Con esa imagen, porque si tú comparas el Vaticano con ese lugar, es casi idéntico su arquitectura. Entonces sabemos lo que se viene al mundo. Estados Unidos va a perder su libertad. ¿Será bajo este nuevo gobierno que se viene o será bajo otro? Esas son cosas que no podemos saber detalladamente. Podemos especular, sí, pero lo que sabemos es el destino de la nación. Entonces, ahí estábamos en este lugar, una oración para la nación, y había una plaqueta de metal. Y leímos la plaqueta de metal y nos pareció muy interesante. Y miren lo que decía en esta plaqueta de metal, escrito por el presidente estadounidense Roosevelt, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Y dice, mis americanos, anoche, cuando yo hablé con ustedes acerca de la caída de Roma, yo supe en ese momento que las tropas de los Estados Unidos y nuestros aliados estaban cruzando el canal hacia otra operación más grande. Y sucedió con mucho éxito hasta el momento. Y así
en esta hora tan importante, yo les pido que me unan en oración. Eso fue una oración que él realmente hizo en aquel entonces cuando cayó Roma. Qué interesante. Obviamente era bajo Mussolini cuando Roma, es decir, Italia también era parte de los nazis, ¿no? Ustedes recuerdan de la Guerra Mundial. Y justo las tropas norteamericanas llegaron a Italia y liberaron Italia y llegaron a Roma y liberaron Roma. Qué interesante el contexto. Pero de que ahí diga la caída de Roma. ¡Wow! Eso es casi como profético, la caída de Babilonia, ¿no? Ustedes saben qué interesante las relaciones. Y comienza a orar. Dios Todopoderoso, nuestros hijos, el orgullo de nuestra nación. En este día hemos levantado un mayor propósito, una lucha para preservar nuestra república, nuestra religión y nuestra civilización, y para liberar a la humanidad del sufrimiento. Eso fue en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Pero qué interesante, para mantener nuestra religión. Y en el mismo contexto, en la frase anterior decía, en el párrafo anterior, en el contexto de la caída de Roma. La religión de Estados Unidos, ¿cuál era? ¿Con cuál se inició? ¿Con cuál se originó? Les dije antes, 99% era protestante. Hoy en día Roma está cambiando. El Cordero está a punto de hablar como dragón. No sabemos cuándo va a ocurrir, pero va a ocurrir muy pronto. ¿Nos quedarán meses? ¿Nos quedarán años? No lo sabemos. Hasta que se imponga la marca de la bestia. Y cuando eso ocurra, comienza la tribulación final. Y Cristo viene pronto. Así que tuvimos estas interesantes experiencias. Y todos los días seguimos predicando allá en la iglesia adventista donde nos habían invitado. Y llegó el último día, la experiencia con James. Fuimos a la iglesia, predicamos el último tema. El pastor dijo, porque los temas fueron también transmitidos por las redes sociales, de que hubo frutos. Había personas en otros países que miraban, en Guatemala, Honduras, El Salvador. Iglesias estaban mirando también y dijo que había personas que habían tomado la decisión de entregar su vida a Jesús y de bautizarse. Y yo me puse muy feliz, porque todo lo que nosotros hacemos no retorna vacío. Si sembramos la semilla, una que otra caerá en buena tierra y dará frutos. Amén. Así que feliz, nos fuimos y tuvimos un evento en la noche con Eduardo. Y fuimos a ese evento, era un evento, ese sí era secular, era de Top Latinos y nosotros habíamos también recibido un premio por unas actividades culturales y también empresariales que estamos desarrollando en Bolivia. Entonces estábamos ahí y eso ya era un evento secular en la noche. Y estábamos ahí sentados y a nuestra mesa estaban otras dos señoras bolivianas que vivían en esa área y había otra señora al frente de la mesa. En algún momento de ese evento, las dos señoras bolivianas salieron y la otra señora que estaba más allá se sentó a mi lado y hacía mucho ruido, más que el que tenemos ahora por la lluvia. Había bastante bulla. Y la señora se sienta a mi lado, no la conocía, nunca había hablado con ella. Se sienta a mi lado, me mira y me dice, tú eres adventista del séptimo día. Yo digo, sí, ¿usted cómo sabe? Y me dijo, yo sé, yo simplemente sé. Ahí se me vino a la mente, porque yo había ya dado mi pequeño discurso adelante al recibir mi premio y también agradecí a Dios y algunas hablé un poco de la libertad. Entonces, y me pareció muy curioso, ¿y usted cómo sabe eso? Y ya que había tanto ruido, salimos un poco afuera para seguir hablando tranquilo. Y yo le pregunté,
¿Usted cómo sabe eso? Y ahí me vino a la memoria el versículo de Mateo 26, 73, donde decía que aún tu modo de hablar te descubre. ¿Se acuerdan los discípulos? Y alguien los escuchaba hablar y decía, aún la forma como tú hablas descubre que tú eres cristiano. Tú estás con Jesús. Pero para mí era mucho más curioso porque no dijo, tú eres cristiano. Dijo, tú eres adventista del séptimo día. ¿Cuántas religiones hay en el mundo? Son miles, ¿no? ¿Cómo supo ella? Así que yo la pregunté, ¿y cómo sabe usted eso? Ella dijo, yo sé esas cosas. Yo miro a las personas y me entra una convicción y yo sé. Yo dije, muy curioso es esto. Y le pregunté, ¿usted qué es de profesión? ¿Usted en qué trabaja? Y me dice, yo soy embajadora de la paz de las Naciones Unidas. Y yo, wow, dije, yo acabo de dar un seminario de una semana denunciando las Naciones Unidas como potencia del dragón en la triple alianza babilónica, en Apocalipsis 17, 16 y 19. Y luego me dice, soy embajadora de la paz de las Naciones Unidas. Y me dio su tarjeta. Y yo digo, qué interesante, ¿hay muchas embajadoras de la paz de las Naciones Unidas? ¿O son pocas? Dijo, somos pocas, son algunas que damos conferencias en todo el mundo. Y entonces me comenzó a dar algunos mensajes. Uno es, no me gusta que las religiones se encierren en su muro. Es decir, hay que trascender. No hay que limitarse a una religión. Y ya que antes me decía, tú eres adventista del séptimo día, más o menos me estaba diciendo un mensaje como, no te enfoques tanto en eso, salite de eso, salí de esa cápsula. No, la realidad es mucho más como universal, ¿no? Ya que en las Naciones Unidas ellos trabajan con todas las religiones y trabajan en la religión universal, en el universalismo y todas esas cosas. Me pareció muy interesante. Luego me dijo, lo que tenemos que hacer es soldar. Yo al inicio no entendí muy bien. El sol debe estar en nosotros y debemos dar. Dar. Y yo en mi mente ya hacía todas las conexiones, ¿no? Ustedes saben que tener el sol en nuestros corazones, si no es Jesucristo, es un falso sol en nuestras vidas, que es el anticristo, o el ángel caído, el que se hace pasar por el Dios sol, ¿no? El obelisco, la imposición del domingo, y todo ese contexto. Así que tenemos que tener el sol dentro de nosotros, tenemos que dar. Soldar, y así nosotros arreglamos las cosas porque soldamos, ¿no? Al soldar tú unes dos metales, por ejemplo, ¿no? Así que muy hermoso su concepto, pero no tan profético bíblicamente hablando sostenible. Así que, queridos hermanos, tuve esta experiencia y me pareció muy interesante. La gente sabe quiénes somos, ¿no? Y debemos tener una posición muy clara. Y nosotros tenemos una posición muy clara. Como Iglesia Adventista del Séptimo Día, tenemos doctrinas muy claras, muy bíblicas, muy transparentes, como el agua cristalina. Tenemos interpretaciones proféticas muy sólidas. Puede haber una que otra diferencia en la interpretación, en algunos detalles, claro que sí. Pero nuestra línea principal de interpretación profética es muy sólida. No hay donde equivocarse, no hay donde confundirse, no hay donde perderse. Así que, queridos hermanos, después de este evento ya nos faltaba un día o 2 días para volver a Bolivia. Y nos dijo el pastor Andrew, ¿quieren ir a conocer la conferencia general? Dijimos, claro que sí. ¿Está cerca? Sí, está aquí a media hora, en Washington. Pero qué genial, claro que queremos conocer. Así que fuimos el lunes por la mañana a la conferencia general de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Nunca habíamos ido y en ese momento no teníamos muy claro que estábamos tan cerca de ese lugar. Así que dijimos, claro, vamos.
Queremos conocer. Les voy a mostrar algunas imágenes de nuestra visita en la conferencia general. Eso fue un evento muy hermoso. Uno puede ir a visitar como turista. Sí, uno tiene que hacer una cita previa. El pastor hizo una cita y nos esperaron ya. Una hermana que es también latina, que trabaja en la conferencia general, nos estaba esperando para hacernos el tour. Y entonces estábamos ahí. Miren qué hermoso, aquí estaban las banderas del mundo. Porque la iglesia adventista es una iglesia global, universal. Y tiene miembros en todos los países de la tierra. Y ahí vi una bandera que me pareció muy boliviana, así que me paré al lado y me saqué esta foto. Y era un lugar de encuentro aquí dentro de la conferencia general. Y luego fuimos a un lugar que se llama el Ellen White State Visitor Center, el centro de visitas para el estado de Ellen G. White. Es como un museo y es muy recomendable ver para conocer la historia de la iglesia. Aquí bajamos con Eduardo y aquí está la hermana que nos hizo el tour. Y cuando la hermana me vio, me dijo, ¿tu rostro me es familiar? Yo dije, sí. ¿Te he visto en algún lugar? Yo dije, yo tengo algunos predicas en el internet, yo también predico en la red Adevenir. Dijo, ahí sí, ahí te vi. Hasta la conferencia general ven esos temas. Eso es algo muy hermoso. Y eso fue una experiencia bonita. Hay muchos cuadros hermosos de pintores adventistas que están ahí, que uno puede visitar. Entonces llegamos a un lugar y ojalá ustedes puedan ver esto en la fotografía. Yo estoy ahí parado con un libro en la mano, ¿lo ven? Es una Biblia muy grande. Y lo que tengo en la mano es la réplica, porque el original de esa Biblia está allá a mi ladito, al lado izquierdo, debajo de un vidrio. Eso es el original de esa Biblia, pero para que todos los visitas del lugar puedan hacer la experiencia, tienen una réplica, tamaño y peso. Y saben, esta fue la Biblia que Ellen G. White, en 3 diferentes visiones, levantó de esta manera y estuvo así durante aproximadamente media hora en visión. Ahora, esta Biblia que tengo aquí es livianita, no pesa ni 1 kilo. Esta Biblia pesa como 8 kilos. Ellen G. White era una mujer físicamente débil, mayormente enfermiza en su vida. Cuando ella recibió visiones de Dios en 3 ocasiones documentadas, tenía una Biblia de esta manera. Una de las 3 veces, la más larga, eran aproximadamente media hora. Ahora, uno puede ir ahí y agarrar esa Biblia y uno intentar cuánto tiempo lo puede sostener. Así que yo saqué toda mi fuerza y energía, levanté la Biblia y comencé a contar. Y con mi hermano y había las otras personas. 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, 40, ya sentí debilidad, 50 segundos, apenas aguanté. Llegué hasta 1 minuto, justo. A los 60 segundos ya el brazo bajó. No podía. No había chance de agarrarlo más tiempo. Ni 1 minuto. Ella como media hora. Lo cual es humanamente imposible. Había un fisiculturista allá en Estados Unidos que escuchó esta historia y dijo, yo soy fisiculturista, así mega músculo físico. Dijo, yo voy a agarrar, a ver cuánto tiempo yo voy a agarrar. ¿Saben cuánto tiempo agarró? Ni 3 minutos. Ni 3 minutos, un entrenado fisiculturista. Ahora, esto es una de las cosas que Dios ha permitido para dar pequeñas muestras de la autoridad divina de los mensajes que han sido transmitidos a través de ella en visión. ¿Y han visto aquí al lado de mí el diagrama profético? ¿Ven el diagrama profético?
Eso fue el primero de los diagramas proféticos de los mileritas, de los pioneros adventistas. Eso es lo que a veces venimos a predicando también. A mí me gusta mucho trabajar también con estos materiales. Luego, bien, aquí estoy otra vez con la Biblia. Estoy ya bajando, muy pesado. Pero hemos visto que también en el museo se podían encontrar los 3 diagramas de los mileritas. En el lado izquierdo, en el lado central y en el lado derecho es el de Jaime White, el último. Qué interesante, están ahí en el museo los diagramas proféticos de los mileritas que son tan importantes hasta el día de hoy, pero ahora se han quedado casi como olvidados en un museo, como un recordatorio de lo que pasó hace 200 años atrás. Pero eso es importante para nosotros. Por eso yo también a veces en mis temas los uso, porque nos ayudan, nos facilitan la comprensión de las interpretaciones proféticas. Y entonces vi una frase, y esa es una de mis frases favoritas de Elena G. White. La utilizo muchas veces cuando en mis oraciones también me recuerdo de esta frase. Y la frase dice: no tenemos nada que temer para el futuro, excepto que si nosotros nos olvidamos como el Señor nos ha guiado en el pasado y sus enseñanzas en nuestra historia pasada. Así que, queridos hermanos, no tenemos nada que temer, a no ser que nos olvidamos como Dios nos guió en el pasado. Y eso también a nivel personal, no solo a nivel de iglesia, también a nivel personal. Tú tienes que recordar cómo Dios te guió en el pasado, los milagros que hizo en tu pasado. Y si estás en problemas, en situaciones difíciles, aférrate como Dios te ayudó en el pasado. Y di: si Dios me ayudó en el pasado, me ayudará también ahora. Pero si nos olvidamos, estamos en un nuevo problema y nos olvidamos de todo lo que nos ayudó Dios en el pasado, ahí estamos en peligro de que nos falte la fe. Eso es lo que pasó cuando los 12 espías llegaron a Canaán, ¿recuerdan? 10 de los espías dijeron: no podemos entrar porque hay gigantes en Canaán, hay ciudades fortificadas, son militares experimentados y nosotros somos como langostas a sus pies, somos apenas unos esclavos que hemos salido de Egipto, no podemos. Ellos se habían olvidado como Dios los había guiado en el pasado, abriendo el mar para que crucen, destruyendo el ejército enemigo de los egipcios, haciendo caer las 10 plagas sobre los egipcios. Todos se habían olvidado, pero había 2 que se habían acordado. ¿Recuerdan? Josué y Caleb. Y ellos tenían fe. Ellos no se habían olvidado como Dios los había guiado. Así que esta frase estaba ahí en varios lugares. Y me encantó y saqué fotos. Entonces, la hermana que nos guió en el tour nos metió a la gran sala de conferencia de la Conferencia General, donde hay espacio para como 800 delegados que llegan de todo el mundo para las sesiones de la Conferencia General, para tomar las decisiones, hacer votaciones, y se puede ampliar hasta 1000 personas pueden entrar. Y hemos entrado ahí y me pareció muy hermoso. La hermana me dijo: si quieres puedes sacarte una foto adelante, donde estaba el púlpito. Y pues yo fui, y para sacarme una foto, y fui ahí, y cuando me paré delante, me di cuenta que el micrófono estaba encendido. El micrófono estaba encendido. Y ahí dije: no me quiero sacar solamente una foto, quiero orar en la Conferencia General. Así que hice una oración en la Conferencia General, la grabé y por eso la transcribí. Les voy a leer mi oración que hice en la Conferencia General. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque estamos aquí en la Conferencia General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la iglesia que tú has levantado, Señor, en el tiempo del fin, y te pedimos que tú bendigas tu iglesia a nivel mundial, para que pueda terminar de cumplir su obra de la proclamación del mensaje de los 3 ángeles, para que muchas más personas puedan conocer la verdad
y salir también de Babilonia, de la triple constelación babilónica del fin, para que tú puedas sellar tu remanente en todo el mundo. Te damos gracias y pedimos tu presencia del Espíritu Santo, que bendiga a todas las personas que trabajan aquí en la Conferencia General, en tu administración en todo el mundo, y a todos los hermanos, y a los hermanos laicos, y a todos los hermanos que tienes tú en el mundo, a tus hijos. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo, y te pedimos que tú bendigas a esta nación, los Estados Unidos, donde nos estamos encontrando, para que tú mantengas todavía algo más de tiempo la libertad religiosa y la libertad civil, para que podamos terminar de prepararnos para tu venida y cumplir tu obra en este mundo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Esa fue la oración que yo hice ahí. Y entonces, queridos hermanos, en la entrada, en ese hermoso lugar de la Conferencia General, hay un sector que ven aquí en esta fotografía, donde hay muchos cuadros de pintores adventistas, y muchos de esos cuadros los conocemos, y que están en la literatura, y en libros, y en revistas que como iglesia manejamos. Y eso me pareció muy hermoso, porque, por ejemplo, aquí estos cuadros tan famosos, ahí están los originales. Al lado izquierdo, Jesucristo con los niños, ya en la Nueva Jerusalén, cuando Jesús vuelva, cuando ya vivamos en su reino de gloria, cuando ya haya pasado todo este problema en la tierra, cuando ya tengamos un cuerpo glorificado, inmortal, incorruptible, cuando ya vivamos con el Señor. ¡Qué hermoso! En el centro este cuadro tan famoso, donde el juicio, y estamos frente a la ley de Dios, de los 10 mandamientos, el arca de su pacto, en el santuario celestial, el ángel que toma nota y los libros abiertos, y ahí está el pecador, y Jesucristo lo abraza, y Jesucristo como su abogado lo defiende, porque nosotros somos este pecador que está ahí, y Jesucristo tiene todos los registros de nuestra vida, está todo anotado, lo que hemos hecho en nuestra vida, lo que hemos dicho, lo bueno, lo malo, lo oculto, todo está ahí. Y un día tenemos que estar frente al juez, a Dios, frente a su ley. Pero ahí estaremos con Jesucristo, y Jesucristo es nuestro abogado. Y si nosotros tenemos a Jesucristo como nuestro amigo, entonces no tenemos nada que temer. Si hemos caminado con Jesús cada día, si hemos leído su palabra, si hemos confiado en Él, si hemos hecho una amistad, una relación con Él, y si le hemos pedido perdón por nuestros pecados que hemos cometido, transgrediendo justamente esa ley, Él dirá, claro que te perdono, por eso he muerto por ti en la cruz, por eso vine al mundo, por eso te he derramado mi sangre, para poderte dar el perdón. Así que, tranquilo, soy tu abogado defensor. Sí, tú has pecado, el diablo te acusa, sí, tú has transgredido, pero tú has pedido perdón, y yo he muerto en tu lugar como tu sustituto, yo he ya pagado tu castigo, así que te perdono, soy tu abogado en este caso, te voy a sacar de este caso, tú vas a salir libre y vas a recibir la vida eterna. ¡Qué hermoso! Y luego este otro cuadro aquí a la derecha, y estamos ahí con el pastor Andrews también, que nos acompañó. Este cuadro tan famoso de Jesús con gente de todas las nacionalidades, de todo el mundo, los niños, los ancianos, porque Dios ama a todos. Había este cuadro que me gusta mucho, lo conocía y ahí vi el original, este cuadro de las profecías de Daniel, capítulo 2, donde Daniel explica a Nabucodonosor, rey de Babilonia, la visión y el sueño de la estatua de metales desde Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, hasta la final de la historia humana. Y hay los dedos, mezcla de hierro y barro. Y luego impacta la piedra, no cortado con mano, porque es intervención divina, el retorno de Jesucristo, para poner fin a la historia idólatra humana, para que comience el reino eterno de Dios. Amén. Entonces vi esta
esta hermosa pintura, le saqué obviamente una foto. Había otro lugar donde hablaba que todos somos uno en Cristo, que no debemos nosotros en esta hermosa pintura de la derecha tener ningún tipo de discriminación o racismo o algo parecido, porque todos somos criaturas de Dios. Y eso está reflejado en esta hermosa pintura. Y eso es lo que también aquí les puse la ilustración, la foto donde estábamos con ahí este famoso monumento de Abraham Lincoln, que fue el presidente que trajo la libertad de ¿quiénes? De los esclavos, la guerra civil. Era importante la guerra civil. A veces era importante la guerra. En este caso era importante la guerra civil para que los Estados Unidos abolen la esclavitud y que también los negritos no sean esclavos, que sean libres, que sean igual como todos los demás. Y eso también es el espíritu de nuestra iglesia. Y eso también es el espíritu básico de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre. Ella se fundó mayormente, básicamente, por negritos de Estados Unidos, de color negrito, porque ellos fueron discriminados en aquella época. Y había todavía segregación y en muchas iglesias no querían que se mezclen los negritos con los blanquitos, querían que los blanquitos se unan en una iglesia y los otros en otra capilla. Era todavía ese pensamiento. Y para contrarrestar eso, también históricamente, por cuestiones de la situación, se originó la Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre. ¡Qué interesante! Entonces, eso es el espíritu que tenemos. Luego vimos los manuscritos de Elena G. White. A la mano izquierda de esta fotografía es un manuscrito de ella y donde ella también estaba corrigiendo cosas, y era muy interesante ver todas esas cosas. Aquí en el museo, todos los libros que ella ha escrito en su vida. ¿Sabían que Elena G. White llegó a ser la autora de más libros y páginas escritas de la historia del mundo? No hay otro escritor, otra escritora que haya escrito más que ella. Escribió más de 100,000 páginas, decenas de libros de todos los temas. Profecía, educación, salud, doctrinas, historia, todo. ¿Cómo? Era una niña que cuando ella tenía 9 años, le había llegado una piedra a la cabeza y las personas pensaban que ella iba a estar de alguna manera mal por el resto de su vida. Y Dios usó esa mujer débil físicamente para hacerla un instrumento para que a través de ella se pueden escribir muchos libros que son para nosotros en el tiempo del fin que vivimos muy, muy importantes, porque nos ayudan a entender muchos temas. Entonces, miren aquí estos libros. Y aquí están los manuscritos originales. Detrás de un vidrio blindado, nadie puede acceder ahí, solo los que tienen autorización y trabajan en esos libros para leer, para traducir, cosas así, para revisar. Y ahí están los originales, uno puede sacar foto ahí. Y uno de sus libros más poderosos fue La Gran Controversia, el conflicto de los siglos. Ella dijo de que 2 de sus libros son los más importantes, El conflicto de los siglos y El camino a Cristo. El conflicto de los siglos, ella dijo que cuando lo estaba escribiendo, el diablo trató de matarla físicamente. Era una lucha terrible, también espiritual, para terminar de redactar este libro. Este libro revela toda la historia. Desde la gran caída en el cielo, el inicio de la gran rebelión en pecado con Lucifer, que es decir, Satanás. Cómo llegó a la tierra. Cómo aquí en la tierra sus maniobras. La falsa religión, luego el protestantismo, Estados Unidos, la Revolución Francesa, el tiempo del fin, todo revela ahí. Y luego el retorno de Jesucristo, los 1000 años, la verdad acerca del estado de los muertos. Tienen que leer este libro.
Había una pared donde había más de 800 nombres que ella utilizaba en sus diferentes libros para Jesucristo. Nosotros no sabíamos que había tantos, ¿no? Había en la Biblia como 800 nombres para Jesús. Nosotros usamos solo pocos. Jesucristo, quizás decimos Emmanuel, o quizás decimos el Salvador, o el Mesías, o Cristo. Y unas cuantas palabras usamos, pero son cientos que tiene la Biblia y que ella también utiliza en sus escritos. Luego, algo curioso, si van a visitar el museo allá en la conferencia general, la Biblia más pequeña del mundo es esta. Es tan pequeñita la Biblia que recibió el premio de la Biblia más pequeña del mundo. Es tan chiquitita. Aquí se la ve. Es más o menos este tamaño. Así un cuadradito. Y ahí, cada uno de esos cuadraditos es como algunas páginas de la Biblia. Si uno podía acercar con un microscopio muy, muy poderoso, podría leer lo que está escrito ahí. Pero no se puede a simple vista. Simplemente es algo curioso que está ahí. Y entonces vimos también un poco de cómo era su vida de Ellen G. White. Al lado izquierdo, interesante, en el museo, se ve una réplica más o menos cómo ha sido la piedra que le lanzaron en la cabeza cuando era niña en el colegio. Qué interesante. Así que nosotros no pensemos que si por alguna situación de la vida no tenemos las mismas ventajas, que Dios no nos pueda usar. Dios puede usar a todos. Al lado derecho, donde me paré ahí un ratito para sacarme una foto, es un púlpito de su época, donde ella también predicaba. Entonces son cosas muy bonitas que uno puede ver en ese museo. Sus comienzos humildes y cómo llegó la iglesia adventista a ser una iglesia a nivel mundial con un mensaje único, bíblico y profético, el único que proclama el mensaje de los 3 ángeles que Dios encomendó que se predicase de Apocalipsis 14. Y muchos otros detalles. Ella escribió libros acerca de medicina que para su época estaba totalmente avanzado, décadas, siglos casi avanzados del estado de los científicos y médicos de su época. Y ella escribió libros y ya explicó por qué no hay que fumar, por ejemplo. Cuando en su época todos fumaban y los médicos decían, tienes que fumar, si tienes problemas del pulmón, fuma, eso te va a ayudar. Eso era la ciencia de la época en Estados Unidos. Y ella se adelantó la ciencia en muchísimos puntos, por ejemplo en diciendo que no, fumar es malo para el pulmón y no hay que fumar. Y así es un ejemplo de muchos. Esto, lo que vemos en esta foto es una réplica de la cama donde ella finalmente, como ancianita, murió. Y la frase que está ahí escrita es: yo sé en quién he creído. Y así fue el descanso. ¿Sabes tú en quién estás creyendo? ¿Puedes tú ir al descanso tranquilamente sabiendo que has cumplido con el propósito que Dios te ha dado para tu vida? ¿Has hecho lo correcto? ¿Has vivido una vida según la voluntad de Dios? Puedes ir tranquilo al descanso porque has cumplido con lo que Dios quería para tu vida y estás listo para encontrarte también con tu Salvador. En el museo hay un lugar hermoso, es como un pequeño cine, donde tú te sientas y ves en una película la historia de la iglesia adventista desde sus inicios hasta la actualidad. Muy hermoso. Y aquí se ve la línea de tiempo con los hitos impresionantes y importantes en la historia de la iglesia. Luego, ahí donde estaban las banderas, abajo está este gran globo de la tierra, donde hay unas lucecitas donde se ve en qué lugares del mundo la iglesia adventista tiene presencia con sus uniones, sus misiones. Y es hermoso ver que todo el globo, todo el planeta está cubierto y está accesible a la luz del Evangelio. Hay importantes instituciones ahí que uno puede ir a visitar también, como ser ADRA, que es la institución para aliviar el sufrimiento humano a través
de la ayuda directa a los necesitados en casos de catástrofes, guerras y otros. Yo un año trabajé en ADRA cuando todavía vivía en Alemania y tengo una hermosa experiencia con ADRA. Y aquí está el Instituto de Investigación Bíblica. Hay muchos lugares y obviamente tuve que aprovechar y ir a la oficina de Ted Wilson, del presidente de la Iglesia Adventista en el mundo. Aquí está su oficina, quería entrar, pero no estaba lamentablemente. Y quiero terminar con este bonito lugar dentro de la conferencia general, que es una pequeña capilla, donde muchas veces los hermanos que trabajan ahí, los administradores o visitas, pueden entrar y orar, meditar, estar con Dios y tener un momento tranquilo. Yo también me senté ahí y es algo bien bonito. Así que yo les invito, si alguien de ustedes alguna vez viaja por ahí, visitar también la conferencia general. Una cosa extrañé en la conferencia general que yo quisiera recomendar para que se implemente, ya que se muestra la historia de la iglesia, pero no se muestra también la historia relacionada a los diferentes movimientos que se fueron desarrollando en la historia de la iglesia adventista. Como sea justamente, para dar un ejemplo, lo que pasó con la iglesia adventista del Séptimo Día Libre, o la iglesia de la Reforma, o otros movimientos que se dieron porque son parte de la historia. Y sería hermoso que habría un lugar allá en este museo, en la conferencia, donde uno puede ver también las diferentes ramas o cómo se fue defragmentando y por qué históricamente el adventismo. Porque yo creo que cuando se proclame la marca de la bestia, la ley dominical, ya todas las diferencias se van a desaparecer rapidito. Va a ser un pueblo, un redil, un Señor. Solo habrá sello de Dios o marca de la bestia. Solo habrá autoridad divina o autoridad humana. Y yo estoy seguro que Dios tiene sus hijitos, no solo en las diferentes ramificaciones del adventismo, sino también en las diferentes denominaciones cristianas del mundo, y en el catolicismo, y en el paganismo, y hasta en el ateísmo. Hay personas que se van a unir al remanente y van a ser parte cuando se desencadene la gran tribulación final. La gente va a despertar, se va a unir en un solo remanente. Eso es mi esperanza, mi fe, lo que yo creo que va a ocurrir. Y en ese sentido, que Dios les bendiga. Oren por la nación de los Estados Unidos de América, para que Dios siga manteniendo la libertad en esa nación religiosa y civil. Oren por la Iglesia Adventista del Séptimo Día y sus diferentes ramificaciones. Oren también por nuestra preparación personal. Que Dios nos bendiga. Amén. Amén.